una sola forma de cantarlo. Entonces, al final de cuentas, agradecemos a nuestro hermano Jaime siempre este gran proyecto que hace de que tengamos nuestros signos ahí para que en cualquier momento que nosotros los queramos escuchar y practicar en nuestras casas lo podemos hacer. Pero pues sí, aquí me falló que no lo había oído yo antes y me agarró ahí, vieron que como que en curva ahí. Y luego como que también cantas que si los graves y los agudos, y bueno, pero bueno. Se trata, Saúl, de compartir la pestaña para que todos lo veamos y cada quien lo vaya siguiendo en su casa. Ah, ahí me falló. Nada me vieron a mí. Bueno, ya para, ahorita el cierre si quieren lo repito para que lo practiquemos otra vez. Ya que nos dio la solicitud nuestra hermana Lu. Bien, mis hermanos, pues vamos a entonces a continuar con nuestro estudio. Voy a empezar a compartir la ventana de la presentación. Si se dan cuenta qué es lo que estamos hablando, este tema que estoy presentando a ustedes se refiere a esta idea que quiero que reflexionemos sobre que cuando nosotros, de hecho esto mismo que estoy haciendo, hacemos una explicación de los textos bíblicos, por supuesto que es importante entender que hay una interpretación por parte de nosotros. ¿Y por qué quiero que hagamos esta reflexión? Porque indudablemente hay una responsabilidad de la decisión que tomamos en la forma en que explicamos algo. Cuando tú explicas algo, tú estás tomando responsabilidad de lo que estás explicando, y yo creo que eso es algo que Dios quiere que hagamos. Por eso nos permite tener esta libertad de interpretación, ¿sí? Y por lo tanto debo entender que esto que estoy haciendo, este ejercicio de interpretar los textos, por supuesto que pueden tener un margen de error, y considerar que lo que yo explique de ninguna manera lo deberé de hacer como si fuera un dogma, que creo que ese es un grave error que han cometido nuestros hermanos, algunos, ¿no?, a lo largo de los siglos, en que interpretan, explican algo y dicen, como yo lo leí y está escrito, sí, pero tú lo estás explicando, y entonces tu explicación la intentas convertir en una ley, y no, señor. Las únicas leyes son las de Jehová. Y cuando tú las lees y las explicas, por supuesto que le estás metiendo de tu cuchara porque estás explicándolas. Entonces, ¿qué es lo que nos pide en este caso Jesucristo? Bueno, ahí ellos mismos creo yo que van a hacer juicio de qué tan diligente fuiste, qué tan estudioso fuiste, con qué intención las explicaste, si de tu parte tenías buena voluntad, pues obviamente creo yo que esa es la guía, porque eventualmente lo que hace, como nos lo explicó nuestro hermano Pablo, el Espíritu Santo guía, y el Espíritu Santo tiene la característica de que no busca un beneficio personal, eh, llámese como lo podríamos pensar así, de tener fama, gloria, poder y no, eso no es lo que busca, eso es lo que viene, no es lo que viene a hacer. Entonces esa es la reflexión que quiero comentarles en este estudio. Nos quedamos entonces que les ponía yo esta tabla que se parece aquí cuando comentamos en aquella ocasión la historia de mucho de lo que se hace hoy en el judaísmo. Les expliqué acerca de cómo está en los escritos de Moisés, que con el tiempo esos escritos se fueron explicando y se creó el Mishnah, y después el Mishnah, que es la explicación de la Torah, que son los escritos de Moisés, viene el Talmud, que es la explicación del Mishnah, y esos son los libros en los cuales hoy el judaísmo toman mucho en cuenta. Y yo me pregunté a mí mismo, me hice la pregunta, ¿y eso también no nos pasó a nosotros? Aquí ahora en esta tabla les estoy poniendo algunas de las personas pues, que nos permite entender el paso del tiempo, y también en esas ahora ya le agregué bien las estrellas verdes. Nos están diciendo ahí, bueno, yo le estoy poniendo en donde, de acuerdo a como nos han enseñado, se empezó a escribir. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que en Moisés, él sería quien nosotros por fe y tradición sabemos que escribe todos los sucesos que pasan antes. No quiere decir, yo tengo esta hipótesis de que podríamos considerar que sí es cierto, Moisés escribe, pero posiblemente
los hombres, estos hombres de atrás, pudieran ser que también escribieran algo. De hecho, aquí me faltó a mí poner a una persona importante que sería Enoc. Enoc estaría antes de Noé. Enoc estaría entre Adán y Noé. Y de acuerdo a lo que se nos narra por el mismo Moisés, Enoc se lo llevó Dios. Y sabemos que hay un escrito que se llama el libro de Enoc, pero en nuestras Biblias no está agregado. Eso lo trataríamos en otro estudio, quiénes fueron los que decidieron que no lo iban a agregar, pero dejémosle en tentativa de que al menos existe un escrito como tal que se atribuye a Enoc y que de hecho sí es mencionado en algún momento por me parece que creo que son los apóstoles los que lo mencionan en algún momento, pero bueno, ese es otro tema que hablaremos después. Y esto lo menciono porque recuerden que hace algunos siglos, en un lugar muy famoso llamado la Biblioteca de Alejandría, durante ese tiempo que existió este lugar, que se considera una de las, me parece, de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿qué tenía de particular este lugar, esta biblioteca? Que durante esos siglos que la biblioteca existió en Alejandría, en una ciudad fundada por Alejandro Magno, cada vez que llegaba un barco a ese puerto, bajaban las personas de la biblioteca a los barcos y les decían, ¿tienes libros en tu interior? ¿Traes libros con tus pasajeros? Y les decían, sí, tenemos libros. Entonces les decían, préstame tus libros para copiarlos, no te los voy a robar, solamente préstamelos para copiarlos. No nos interesa qué temas sean, danos todos los libros que tengas para copiarlos, porque ellos tenían esta idea de que querían hacer un banco de toda la información que el ser humano hasta ese momento tenía. Y ellos no ponían prejuicios de la información contenida en los libros, ellos simplemente lo copiaban. Y por algún momento la humanidad llegó a tener en esa biblioteca un acervo que, de acuerdo a algunos viajeros, porque ¿cómo sabemos que esto pasó? Bueno, porque hay gente que viajó a Alejandría en esos siglos y que describe lo maravillosa que era esa biblioteca con tantos libros y que había tanto conocimiento que hablaba del mundo antiguo. Obviamente, diríamos, ¿eran verdaderos o falsos? Pues ellos no se ponían a pensar eso, ellos simplemente copiaban. Pero lamentablemente esa biblioteca después desapareció. Y muchos de los libros que allí estaban contenidos fueron destruidos. Entonces yo a veces me pregunto, ¿no habría acaso ahí libros? Porque acuérdense que en alguna parte dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el pasado, hoy nos habla a través del Hijo. Entonces, esa frase me da a entender que nuestro Señor Dios, por supuesto que siempre ha estado activo desde siempre. Y yo luego me pregunto, ¿cuántos no libros, a lo mejor maravillosos e increíbles, se perdieron lamentablemente en la biblioteca de Alejandría? Entonces, eso, mis hermanos, aquí estas 3 estrellas nos indican al menos con Moisés, que escribe el Pentateuco, Esdras, con los sabios que están capturados en Babilonia, que comienzan a recapitular los textos en hebreo, los textos antiguos, y después tenemos otro momento para nosotros muy importante, que es con los apóstoles, que una vez que Jesús se va, pasando algunos años, comienzan a escribir las cosas que recordaron que pasaban. Entonces, y bueno, por supuesto, de ahí se genera eventualmente con esos escritos, pero aquí obviamente ya no me cabe, porque es toda una evolución que también ya una vez nuestro hermano Jaime nos lo explicó en la historia de la Biblia, para entender cómo se generó la iglesia griega ortodoxa, la católica, después la protestante y por último la evangélica. Que creo que en estos días, recientemente me parece que se estaba haciendo una conmemoración en Alemania, me parece que era precisamente para, pues como celebrar el momento importante en donde Martín Lutero fue y pegó su protesta, ¿no? En el pórtico de una iglesia católica para comenzar esta rama tan importante que desencadenaría en la primera Biblia traducida en otro idioma que no fuera el latín o el hebreo. Bueno, no, así no son. Entonces,
Bueno, aquí también esta tabla está muy chiquita, sé que seguramente no la están viendo bien, solamente es para comentar que en algún otro momento podremos hablar sobre qué sucedió con cada uno de los apóstoles, pero todos estos datos, mis hermanos, son datos que están, no son datos inventados, no son datos que a ver si son o a ver si no son. Muchos de ellos tienen registros históricos, antropológicos que están ahí y nos muestran precisamente la evolución de la iglesia del primer siglo y cómo fue el desenlace de los apóstoles. Y eso es muy importante porque, como dice aquí, vamos a leer entonces en Primera de Juan 4:1. Y le pediría a Tere si nos puede leer. Primera de Juan 4:1. A ver, léelo, Tere. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino aprobad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gracias. Entonces, es muy importante, la razón por la cual puse esta tabla es porque vean que muchos de estos sucesos que aquí están más o menos concentrados de forma gráfica, obviamente luego nosotros no los conocemos porque estos ya no están escritos propiamente en un solo libro. Si nosotros queremos saber estos sucesos, tenemos que ponernos a estudiar un poco de historia. Pero es interesante, mis hermanos, porque aquí surgen muchos escritos, no nada más lo que los apóstoles se ponen a escribir, sino también comprenderán que con el paso del tiempo, de hecho aquí nos pasa, mis hermanos, aquí nos sucede, nosotros cuando tenemos el conocimiento de personas, ya sea de la política o del mundo artístico o del mundo deportivo, o una persona que por algún momento destaca, sí o no, díganme que a veces entre nosotros empezamos a comentar cosas de esa persona, que si cómo le va en la vida, que si cómo le va en su matrimonio, que si cómo le va con sus bienes materiales, y a veces pues todos opinamos una cosa u otra. Bueno, pues es de suponer que entonces también, si en este primer siglo, en esta parte del continente, se empezó a esparcir mucho lo que era el Evangelio y la enseñanza de Jesucristo, pues entendemos que Jesús se volvió el nombre mismo, la idea misma del Jesús, el Mesías, se volvió también popular, empezó a ganar popularidad, sobre todo cuando el emperador Constantino, él fue un emperador romano que se convirtió al cristianismo y fue muy importante porque él empezó a usar la figura de Jesús para su propio beneficio como emperador, porque él se autonombró el primer emperador sacro, que significa un emperador sagrado, designado por el mismo Jesús, así es como él decía, él hablaba así de sí mismo. Y bueno, yo no veo en ninguna parte de las enseñanzas de Jesucristo que Jesucristo dijera que él iba a designar emperadores, o díganme si me equivoco. En alguna parte han visto que Jesús dijera, y yo voy a designar a sus reyes, a sus emperadores de la tierra. ¿No, verdad? Entonces, pues sí, creo que es bastante honesto decir que ahí la movida de Constantino y decirse que era un emperador sacro, ¿a qué le suena? Pues a querer obtener no el poder, el dominio, ¿no? Claro, porque si se dan cuenta, esto es algo que ha sido utilizado recurrentemente por el hombre desde muy antiguo. Por ejemplo, los faraones decían precisamente que ellos eran designados por los dioses de Egipto, que eran la representación de los dioses de Egipto en la tierra. Entonces, cuando Constantino hace esta definición de que él es un emperador designado por Cristo, es más, hasta se atrevió, ahorita aquí no lo tengo, pero por alguna vez ya lo vi, se atrevió a mandar a hacer como unos grabados en donde se ve que Cristo le está entregando a él, ¿sí?, las enseñanzas, y entonces él es el que se las entrega al pueblo. Obviamente que es una pintura, un grabado
que pues no tiene nada que ver con la realidad, pero tomemos en cuenta, mis hermanos, que estamos hablando de siglos en donde la gran mayoría de la población no sabía leer ni escribir. Entonces la población se basaba mucho más en lo que veía, en figuras. Y pues a ti te decían, si tú eras una persona, un campesino, que regularmente era la actividad más predominante, un alfarero, un pescador, y te decían, ¿sabes qué? El emperador Constantino, pues de por sí ya gobierna, ¿no? Y pues dice que él es el designado o el hijo de Dios, pues no te quedaba más que a veces aceptar y decir que sí. Pero todos esos hechos, como dice aquí en Juan, ¿sí? Dice, no creáis a todo espíritu. Aquí, como bien también nos comentaba nuestro hermano Pablo en su estudio pasado, también entendemos que espíritu se asocia a la inspiración mental, la inspiración de las ideas, porque esa es una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo. ¿Cuál sería esa diferencia? Que precisamente ya sabemos que la definición de santo, ¿qué es? Apartado del mal. Apartado del mal. Exactamente, apartado del mal. Entonces, quiere decir que las ideas que nos invita, que nos comparte el Espíritu de Dios, son ideas que están apartadas del mal, son ideas que nos ayudan siempre en gran beneficio para nosotros. Pero hay otros espíritus, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, no creáis a cualquier inspiración o cualquier idea que venga, sino probadla, ¿sí? Ese es un ejercicio mental que tenemos que hacer. Por lo mismo, entonces, cuando yo hablo y hago una interpretación de los textos, ustedes también están en toda libertad de probar lo que yo digo, de probar mis palabras, ¿no? Para ver, dice, si son de Dios o no. A mí me pudieron haber dicho, ¿no? Pues Constantino dice que Jesucristo lo nombró como emperador de la tierra. Pero bueno, hoy nosotros que tenemos el gran privilegio de tener en nuestras manos mucha información, pues podemos comprobar que pues no coincide con la otra, ¿no? ¿Mande? ¿Alguien iba? Saúl, ¿cómo lo pruebas? Porque se supone que nosotros somos hijos de Dios y cuando andamos conforme al Espíritu no puede venir un espíritu de otro. Tiene que ser el Espíritu de nuestro Dios. No, pero tenemos que entender así. Pero no, ahí Polita te diría, si andamos, la palabra correcta que debes usar es no debe, porque sí puede meterse. Va a intentar meterse otro espíritu. Eso de que no debe, creo yo que es la expresión correcta. Pero siempre estamos, por eso dice, velad y orad, porque los intentos no van a desistir. El otro, ya la buena semilla germinó en nosotros, pero el otro cree que se va a dar por vencido. Pablito, dime. Y hay un detalle muy importante, el cual todos debemos tener en cuenta. Acuérdense que la maldad entra por medio de la sutileza, de lo bonito, de lo bondadoso, de lo que es agradable. Entonces, podemos decir que pertenecemos a este bando, pero acuérdense, ¿sí?, que en la sutileza se mete la malicia, la maldad, ¿sí?, no por la rectitud. La rectitud es energía, y eso no es agradable para la mayoría de las personas. Pero con la sutileza entra el engaño, entra el romance, y es ahí donde podemos llegar a caer. Gracias, Pablo. Por eso. Y a ver, yo agregaría, Saúl, digamos, están los mormones, y parece ser como que hay distintas divisiones. Entonces, de los mormones, ¿verdad? No recuerdo ahorita a qué secta no pertenecen, dicen que ellos pueden tener varias mujeres, ¿sí? Y entonces, pues, eso es un espíritu que está hablando en ellos, ¿verdad? Que los lleva a esa conjetura, ¿verdad? Pero nosotros, el espíritu que habla en nosotros, pues nos dice, no, eso no es, ¿sí? Dice el Señor, no, pues tú debes estar unida a tu mujer, a tu esposo, hasta que la muerte los separe, ¿no? De hecho, básicamente por eso la idea de mi estudio es que mi idea que quiero que meditemos es que eventualmente todas las libertades que nuestro Señor nos da para que toda la persona pueda
interpretar precisamente su palabra. Algunos lo ven como si fuera un error, porque así me lo han dicho, así como dicen, oye, pues es que no me siento a gusto, tú me hablas de un Dios, pero yo veo que todo el mundo habla de muchas formas de interpretarlo, pero yo lo que veo ahí, por lo que dice aquí, por ejemplo, en Juan, es que en primera de Juan, que eso es algo que por supuesto Dios sabe, pero es que eventualmente vamos a dar cuentas de, como dicen los hermanos Mercedes, de la decisión que hicimos, de cómo lo interpretamos. Seguramente si hablamos con una persona de este lugar, nos hará un desglose de por qué llega a esa decisión, y bueno, pues tendrá que dar cuentas, así como yo también daré cuentas de la decisión que yo tomé, ¿no? O sea que, en otras resumidas cuentas, si el hombre quiere tener infinidad de mujeres, pues él dará cuentas de qué resultados provocó por eso. El que quiso tener una, dará cuentas de qué provocó con eso. El que no quiso tener ninguna, dará cuentas de qué provocó con eso. O sea, creo yo que a lo que voy con la idea es que todas las decisiones que hemos tomado, daremos cuentas de ellas eventualmente, y lo que debemos hacer nosotros es concentrarnos en las que estamos tomando nosotros mismos, porque a veces siento yo que el peligro radica en que si nos fijamos demasiado en lo que están haciendo todos los demás, se nos hará realidad lo que Jesucristo mismo nos advirtió. Tanto tiempo pasamos viendo la paja de los demás que nunca vimos la enorme viga que estorbaba en nuestros propios ojos. Entonces ese es el verdadero riesgo, ¿no? Porque los demás darán cuenta eventualmente de lo que hayan decidido, cómo quisieron interpretar las escrituras, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, en la tentación del desierto, Satanás utiliza las mismas escrituras para intentar convencer a Jesucristo de una idea, tomando un versículo, ¿no? Cuando le dice, tírate del templo, porque está escrito que a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece, ¿no? Pues se entiende, uno diría, no, pues sí, vamos a tirarnos, ¿no? Total, Él nos protege. Pero Jesucristo le contracontesta con otro, y entonces ahí nos permite ver esa plática de Satanás con Jesucristo. Podemos aprender nosotros mucho, porque vemos cómo se cumple esta parte de Juan, ¿no? Le dice, probad el espíritu si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. A ver, ahora vamos a leer Lucas 6 del 46. Lucas 6 del 43 al 46. Y no sé si nuestro hermano Benjamín te gustaría leer. Si gustas, me dices. Prende tu micrófono. Ando buscando el libro, hermano. A ver, ando buscando. Es en el Nuevo Testamento, pues. Sí. Lucas 6. ¿Es San Lucas? Ajá, 6, capítulo 6. Capítulo 6. Del 43, versículo 43. Versículo 43. Ajá. Sí. Sí. Búscame aquí el 43, hija. Sí. Búscame aquí el 43, Lucas 43. 43, entonces. Apenas vas en el 19. Si quieres yo leo por él. No, vamos a esperarlo. 6. Aguanten, vamos a esperarlo a Benjamín. No pasa nada. Busca el capítulo 6, Benjamín. Ahí le están ayudando ya. Aguante. Sí. No, que el capítulo 6 dice. Ajá, versículo 43. Versículo 43. Entonces es más atrás. Deme tiempo tantito, hermano. Sí, no te preocupes. Sí, No. 43. Ahí está. A ver si es.
dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. Sí, esa es, hermano. Síguele. No, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los pinos, ni de las zarzas se vetiminan uvas. El que sigue y ya. El hombre bueno de buen rostro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón sea lo malo. ¿Sigo? Sí. Porque en la abundancia del corazón habla la boca. Gracias. Fíjense nada más, ahí qué tan, a mí me gusta mucho cuando Jesús nos enseña, ¿verdad? Porque usa palabras tan sencillas y sin embargo son muy poderosas. Y pongan atención, nosotros definitivamente recordemos, nosotros no estamos aquí para calificar a las demás iglesias, ni para calificar a las personas, ni decirles quién se va al cielo y quién no se va al cielo. Eso no es nuestra labor. Pero las ideas que llegan a nosotros, si ustedes un día platican con alguien, si ustedes escuchan una evangelización o escuchan un pasaje, a alguien hablar, lo que sea, ok, nosotros lo escuchamos, eso no es ningún pecado, pero como dice el versículo anterior, ¿cómo probamos el mensaje? Porque eso sí lo podemos nosotros hacer juicio. Las ideas que llegan a nosotros sí podemos, si queremos, por supuesto, ¿verdad?, hacer juicio de las ideas, no de las personas, de las ideas. Y aquí me dice muy claro Jesús cómo le hago. Tan sencillo como, a ver, en la naturaleza, si yo quiero limón, no voy a las uvas. Si yo quiero una manzana, no voy a ver el árbol de fresas, ¿verdad? Si yo quiero un tamarindo, pues no lo busco en la S de la piña, ¿o no? Pues no sean así, Jesús no usa esa palabra, pero es como si dijera, no sean ridículos. ¿Quieren piña? Vayan a la mata de piña. ¿Quieres tamarindo? Ve al tamarindo. Entonces, un árbol que da buen fruto, es decir, una doctrina, una filosofía que busca en el hombre la conexión con Dios, siempre va a decir las mismas ideas, no importa en qué idioma las diga, no importa en qué forma las diga, te va a decir lo mismo. Mientras algo promueva los 10 mandamientos de Jehová, ya sea que les llame de esa manera o les llame de la manera que sea, pero si promueve el no matarás, no mentirás, no adulterarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y todas estas ideas, esas son las ideas que realmente nos convienen y siempre van a salir de una persona, ya sea hombre o mujer, que busca el bienestar, la paz, la seguridad y el amor. Y eso es lo que nos importa. Por eso dice, todo árbol se conoce por su fruto. ¿Qué sería el árbol? Pues la persona, la organización, el grupo, el país, la familia, ¿sí? Toda manifestación humana, pues es como un árbol. Y sus frutos son sus dichos, sus palabras. Y aparte se acompañan con sus acciones. Porque recuerden que palabra que no está acompañada de acción, esa palabra está muerta. No sirve. Como decía una periodista cuando decía acerca de los políticos, no hagas lo que hacen, mas mira lo que dicen, ¿no? Entonces también Jesucristo les decía, no hagan lo que hacen los fariseos, pero si en sus palabras, en sus doctrinas dicen cosas positivas, esas háganlas. Entonces por eso dice aquí en el 45, perdón, el hombre bueno, sí, el hombre que se aparta del mal, siempre en su corazón sacará cosas positivas. Y eso es lo importante que Jesucristo creo yo que quiere que nosotros nos convirtamos, que saquemos cosas positivas de nuestro corazón. Dice, porque el hombre malo del tesoro podrido de su corazón saca ese mal, que son envidia, rencor. Por eso
vuelvo a esta idea que no sé si recuerdan que comenté una vez. Hace años un hermano decía esto, ¿no? Tenemos que exigir el Espíritu Santo para que llegue a nosotros y nos haga mejores y nos haga poderosos. Pero yo veía algo muy importante. Cada vez que hablábamos de este tema, esta persona en particular se enojaba mucho. Y estas palabras que decía, las decía totalmente enojado. Y yo decía, ¿cómo es posible que queramos hablar aquí del Espíritu Santo cuando ni siquiera somos capaces de dominar el coraje y el enojo? No sé qué opinen ustedes, pero no puedes llegar a una parte más elevada del conocimiento de Dios cuando lo más elemental, que es el coraje o el rencor, no lo puedes dominar. Porque se sentía, se palpaba el coraje y bueno, no salía espuma de la boca nada más porque no. Y decía yo, bueno, ¿cómo? Si yo veo que nos desesperamos y no nos estamos agarrando de las greñas nada más porque falta tantito y estamos queriendo suponer que nos va a llegar el Espíritu Santo con estas actitudes, con estos comportamientos tan elementales como por ejemplo, ¿cuáles son los principios más elementales de la buena educación? Que si una persona te habla, la mires a los ojos. Que si una persona te habla, la dejes hablar primero. Ah, no. Cuando esto pasaba, te interrumpían. Y si querías hablar, te interrumpían. Y hacían cosas con las manos. Y dice yo, bueno, ¿y dónde está esa educación? Ni la educación más elemental que, diría yo, que el mundo hace, aquí la estoy viviendo. Es ridículo que me quieran decir que tienen el Espíritu Santo cuando ni siquiera esa educación demuestra. ¿Sí? No sé si entienden la idea. Entonces por eso me acuerdo mucho de este pasaje que dice, pues es que de la abundancia del corazón habla la boca. No porque digas, como dice, no porque me digan Señor, Señor, yo estoy ahí. Porque realmente te traiciona qué cosas sacas de tu corazón. La forma en que hablas, así como diciendo, yo tengo la verdad y yo aquí, espérate. Pero si lo más elemental de la cortesía puedes dominar, pues entonces ahí veo que se cumple esta enseñanza de Jesucristo. Si ustedes me ven siempre como enojado y violento, y oye, ¿qué paz puede haber ahí? ¿No? Fíjense, aquí en segunda de Pedro 2, del 1 al 3. A ver, Polita, ¿estás ahí? ¿Nos lo quieres leer? ¿O Ricardo? Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gracias, hermano. Así es. Y bueno, aquí en esta otra parte, en segunda de Pedro, vemos que efectivamente advierte el apóstol que si esto estaba pasando en los tiempos del apóstol, ¿cómo no más va a pasar en nuestros tiempos que estamos a más de 2000 años de distancia? Por supuesto que pasa y sigue pasando. Pero la herramienta que tiene toda persona, todo hombre, toda mujer para descubrir una doctrina que no va de acuerdo en sintonía con la enseñanza que Dios nos da, es que precisamente busca lo suyo, porque así nos dijo Jesucristo en el Nuevo Texto. Es fácil. El que habla de sí mismo y el que busca su propio beneficio, ese no está hablando y no viene de parte de Dios. Porque la doctrina de Dios, si se dan cuenta mis hermanos, nos invita a seguir
por supuesto siempre es un equilibrio entre tu bienestar, pero va unido al bienestar de tu prójimo. Por eso une las dos ideas, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto que el primero es amar a Dios, pero el concepto de amar a Dios se cumple en la forma en que te amas a ti mismo y a tu prójimo, porque como a Dios no hay algo que le puedas dar que Él necesite, a Dios no hay algo que le puedas ofrecer que Él no tenga. Entonces cuando Él te dice, ¿me amas? Como por ejemplo cuando le dijo al rey Saúl, ¿no? ¿Cuál fue el error de Saúl? Pues no obedecer. No era tanto que Saúl, cuando le dijo, es que te quiero hacer un holocausto muy grande, por eso pues, aquí te reservé las vacas para que, le dijo al profeta Samuel, ¿no? Cuando Samuel le dijo, ¿qué hiciste? No, pues lo que Jehová dijo. Y le dice Samuel, ajá, ¿y ese sonido de vacas que oigo? ¿Qué? ¡Ay! Así como Saúl, ¡ay! ¡Ah, ese! Claro, es que son los animales que guardé para que un gran holocausto para Dios. Y le dice el profeta Samuel, ¿qué no te dijeron que destruyeras todo? ¿Cuál fue la orden? Entonces vemos que con Dios no significa que ay, voy a hacerle las barbas a Dios, ¿no? Para que esté contento. No, la orden era otra. Que a veces, obviamente, como en este ejemplo, podrías decir, bueno, no entiendo la orden de Dios, pero lo importante es que si Él es el rey designado por Jehová y está ungido por Él y tiene la guía del profeta Samuel, ¿qué más no podía hacer el rey Saúl que obedecer? Y si tenía dudas, ¿qué no le podía preguntar a Samuel? Claro que podía. Pero ¿qué hizo? Pues decidió su propio beneficio, porque en parte ahí va, se fue en el beneficio, y como decía nuestro hermano Pablito, esa es las situaciones peligrosas en las cuales a veces podemos caer, ¿no? Y entonces dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, lamentablemente esto es una realidad que sucedía en las épocas del apóstol y que hoy también sucede. Pero la importancia de mencionarlo es para que nosotros vigilemos que no suceda en nosotros mismos. No estamos aquí nosotros para, repito, para medir, valorar o evaluar a los otros, sino el mensaje es para mí. Esta advertencia la voy a hacer mía en mí mismo para que no se vuelva una realidad, para que mis palabras no sean fingidas, para que realmente yo no haga mercadería de lo que hoy hablo aquí y se vea que solamente es la sabiduría de Dios la que debe de predominar en lo que analizamos, ¿no? Aunque haya las interpretaciones que hacemos de los mensajes precisamente deben de ir orientadas hacia esa misión. Aquí en Mateo 24, del 4 al 5, también volvemos a escuchar a la palabra de Jesús. A ver, Gloria, Yoyis, ¿me lo lees? Mateo 24, del 4 al 5. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos te engañarán. Gracias. Y aquí, en esta parte, Jesús nos hace énfasis en esa idea. Acuérdense que Cristo significa Mesías. Cristo es la traducción de Mesías en griego. Y entonces, el Mesías, el Mesaya, es el libertador, es alguien que viene a liberarnos, alguien que viene a rescatarnos, y vemos efectivamente a lo largo del tiempo muchos han querido ostentar ese título. Gente que dice yo soy tu libertador, pero no, señores, pues el libertador solamente es uno, es único, aquel que murió por la cruz, y los demás lo que hacemos es contribuir a esparcir el mensaje para que precisamente el hombre pueda llegar a ese estado en el que Dios quiere. ¿Cuál es el estado que Dios quiere? El estado que Dios quiere que tengamos, pues el de total libertad, pero también el de total responsabilidad de nuestros actos y de nuestros hechos,
Porque nosotros, como dice Jesucristo, el reino de los cielos dentro de vosotros está. Aquí nosotros podemos demostrar que el bienestar comienza desde el interior de nosotros hacia afuera. De nada sirve que Dios nos pusiera ahora en un Edén, ¿sí? Muy hermoso, un jardín precioso, lleno de comodidades, cuando desde de nosotros mismos de adentro está ese malestar, ese odio, ese rencor, ese amargura, pues la llevaríamos con nosotros cargando. Por eso Adán, tengo esta idea de que no pudo permanecer en el Edén, porque ya él por dentro ya no hacía sintonía con ese lugar, ¿sí? Y vean, entonces ya se me acabó el tiempo. Vamos a continuar entonces con esta idea, porque fíjense, a lo que yo voy es que el día miércoles voy a concluir con este concepto. Fíjense bien, voy a poner un ejemplo, y esto me inspiró mucho también algo que nos dio en estudio nuestro hermano Pablito, hijo, de que las ideas más importantes de la Biblia y las que son como de vida o muerte son las más fáciles de entender, pero también las que requieren más empeño y dedicación, que son precisamente los mandamientos de nuestro Dios y de Jesucristo. Y de ahí en fuera hay muchas cosas que nos relatan los profetas, nos relatan el mismo Jesús, nos relatan los apóstoles, y estas otras no dejan de ser importantes, pero es cuando vienen estas variaciones de que, yo creo que es esto, yo creo que es otro, y me parece que no está mal que haya, como he planteado en este estudio, va a ser natural que tengamos a veces opiniones no ciertamente todas iguales, pero ahí, insisto, cada quien tendrá la responsabilidad de lo que aprendió. Pero si le escarbas más, como dice nuestro hermano Pablo, ¿quieres saber más en ciertos aspectos? Bueno, lo puedes hacer. Pero hay que escarbarle más. Y voy a poner un ejemplo el día miércoles de un concepto que creo que mucha gente o muchas personas, inclusive en el mundo cristiano, toman por hecho. Nada más por poner uno. Muchos suponen cuál es el nombre del diablo y dan por hecho que se sabe su nombre. Pero el día miércoles les voy a explicar que pues realmente no está basado en la Biblia esa idea que muchos plantean que se sabe su nombre. Ni siquiera es realmente una idea bíblica. Pero les voy a poner el ejemplo el miércoles para que vean entonces de dónde salió, ¿sí? Pero es un dato en donde efectivamente, como decía nuestro hermano Pablito, que yo sepa a veces ciertas naturalezas de carácter espiritual, eso no es ¿cómo les diría yo? Eso no es lo que va a decidir si me voy o no al reino celestial. Recuerden que siempre lo que va a decidir si voy o no al reino celestial, ¿qué es? Pues mi decisión. Pues creo que la medida lo que tenga el Señor, ¿no? Si nosotros damos la medida que Él tiene, pues seguramente así será, ¿no? Muy bien, ese es un buen punto. ¿Y cómo damos la medida? ¿Cuáles son los ingredientes para dar la medida? Ya nos dijo nuestra hermana Mechita. La decisión que yo tome sobre lo que estoy escuchando. Exactamente, decisiones que tomamos ayudan a dar la medida. ¿Qué más? Que seamos fieles, obedientes. Exactamente, la fidelidad. La fe y las obras. Exactamente, la fidelidad hacia la justicia, hacia el amor, hacia la paciencia, las obras que nos acompañan, como dije en el estudio pasado, te preceden, las obras te preceden y te das cuenta desde aquí, desde este momento en la tierra, porque te abren las puertas o te las cierran. Y eso habla. ¿Mande? Los frutos del Espíritu. Estos son los frutos del Espíritu que se viven, no es nada más no porque sean frutos del Espíritu son intangibles. No, claro que son tangibles, porque se ven en las acciones, en las obras, desde cosas tan sencillas hasta cosas que podríamos decir que son
grandes. Todo eso que me acaban de decir es lo que da la medida, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, como con esto cierro, como decía nuestro hermano Pablito, también quieres saber un poquito más, no está malo, pero acuérdate que no falte, diría yo, que no falte la paciencia, el amor, la benignidad en tu ser, independientemente de qué conocimiento tengas, porque como dice también, él lo dijo el rey Salomón, el que añade ciencia añade dolor, porque añade más responsabilidad. Pero ya verán, el miércoles les pondré un ejemplo para que vean entonces cómo inclusive hay muchos aspectos bíblicos que es natural que estén en este umbral del por qué hay gente que le da diferentes explicaciones. Y no tendría yo por qué angustiarme de eso, porque eventualmente cada quien será responsable de la explicación que le dé, ¿vale? Bien, pues eso será el miércoles, ahí queda en continuará. Verán entonces, nada más les hago esta prueba. A ver, ¿ustedes creen que saben cuál es el nombre del diablo? La gente sabe que dice que sabe cuál es su nombre. Pues vamos a ver, yo les propongo que, yo les digo que realmente no sabe nada. Que no es cierto. Vamos a ver si es cierto. Porque luego, por supuesto, hablaré otro estudio en otra ocasión sobre el nombre de Dios. A ver si es cierto que ustedes supuestamente creen y saben que saben su nombre. A lo mejor no se lo saben. Pero hay que escarbarle más. Hay que escarbarle más para... Vamos a buscar ahorita. Vamos a ver si es cierto. Bueno, que el Señor les bendiga y les guarde. Jehová.